Hola, mi nombre es Alexander Duque, líder de currículo de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa, y hoy, junto con el coordinador de evaluación, Ricardo Cañón, estaremos reflexionando alrededor sobre la evaluación de los aprendizajes, flexibilización curricular, trabajo en casa y alternancia. Bienvenidos. Para hablar de evaluación formativa en la flexibilización curricular, es fundamental e importante primero establecer el sentido y naturaleza del currículo. El sentido desde esa construcción cultural, es decir, desde la construcción de todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa. En ese marco es importante tener en cuenta esa lectura de contexto que se debe desarrollar la comunidad puntualmente frente a esas necesidades que tiene la misma comunidad, pero también frente a los intereses de los actores educativos, intereses de los estudiantes que se enmarcan en reconocer esos conocimientos, habilidades y actitudes que quieren y les gustaría empezar a desarrollar. Intereses que también enmarcan los docentes en su proceso de enseñanza al querer saber cómo el estudiante aprende, tiene el interés sobre esas metodologías, sobre esas formas de generar esa enseñanza, pero también intereses de la familia en este marco y en esa triangulación puntualmente que buscamos en este momento de una emergencia sanitaria en el cual estamos generando un acompañamiento, enseñanza y aprendizaje en casa. Intereses de la familia frente al cuidado, a la crianza, a la protección que se viene desarrollando de nuestros chicos, de nuestras niñas, jóvenes y adolescentes puntualmente. Pero además de estos intereses y necesidades, también las potencialidades del contexto. Es decir, la potencialidad que se encuentra en nuestros territorios, potencialidades frente a unos contextos y territorios industriales, unos territorios agrarios, unos territorios pecuarios, unos territorios que enmarcan la parte turística. Y en ese marco de potencialidades, intereses y necesidades se establece el sentido de esa construcción cultural. Pero además también es importante reconocer la naturaleza del currículo, esas reflexiones que nos permiten establecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En este momento, y ya encontrado y se ha definido mundialmente y en Colombia, hay que darle un sentido mayor al aprendizaje. ¿Por qué? Porque en este momento de emergencia sanitaria hemos encontrado que todos estamos aprendiendo y se cambia esa subjetividad o se intercambia esa relación de procesos de enseñanza y aprendizaje a procesos de aprendizaje y enseñanza y nos lleva a reflexionar esta naturaleza del currículo sobre el por qué aprender y enseñar, esos fundamentos. ¿Para qué aprender y enseñar? Esos propósitos. ¿Qué aprender y enseñar? Esos aprendizajes que se buscan aprender y enseñar. ¿Cuándo aprender y enseñar? Esos momentos que van a garantizar esa comunicación permanente entre estos tres actores de la comunidad educativa que son los docentes, los estudiantes y la familia en una sinergia. ¿Cómo aprender y enseñar? Esas estrategias didácticas que permiten concretar todos estos elementos del currículo a través de secuencias didácticas, ambientes de aprendizaje, ambientes pedagógicos, trabajo por proyectos, trabajo por problemas, ambientes de aprendizaje democráticas y mucho más, estrategias que nos van a dinamizar puntualmente. También el con qué aprender y enseñar, fundamental. Y más en estos momentos en el cual empezamos a generar a través de una lectura de contexto estas mediaciones pedagógicas con unos tipos de recursos, bien sean recursos impresos donde no hay una conectividad, donde nos encontramos en nuestros contextos colombianos, en la ruralidad, donde no hay una posibilidad de conectividad, pero también estos recursos análogos que dinamizan de alguna forma esa articulación de lo impreso con la televisión y la radio, con Profe en tu casa, esa dinámica que nos desarrollando en radio y televisión para poder complementar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto nos enmarca el sentido y la naturaleza, pero hay un elemento fundamental que es el centro de esta conversación del día de hoy. Es la evaluación formativa, la evaluación de los aprendizajes. Es el elemento que genera la sinergia con los otros elementos puntualmente, que permite establecer esa pertinencia, esa coherencia, esa viabilidad, garantizar esa calidad en la educación. Y ahí retomo un eslogan o una frase
un postulado que establecen muchos autores frente a la evaluación de los aprendizajes, autores internacionales, españoles, argentinos, chilenos, brasileños, colombianos, como Santos Guerra, Tiburcio Moreno, Jimeno Sacristán, Rebeca Anjovich, Alicia Camilloni, colombianos significativos que vienen trabajando la parte de evaluación que es importante referenciarlos, Alfonso Tamayo, Livia Estela Niño y muchos más que enmarcan una frase que nos centran el sentido de la evaluación formativa en la flexibilización curricular. La evaluación no está sola. La evaluación es el elemento que permite generar la sinergia de los demás elementos del currículo, pero además que va en doble sentido. Le brinda y garantiza una educación de calidad, pero también esos elementos le brindan a la evaluación la posibilidad de generar esos juicios de valor sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este marco nos lleva a reflexionar sobre la evaluación puntualmente y nos lleva a generar esa naturaleza de la evaluación frente a preguntarnos sobre ¿por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo y con qué evaluar? Y a partir de esta reflexión, de esas preguntas, será el centro, será el camino, será esa carta de navegación que presentaremos en estos momentos de reflexión a continuación. E iniciamos. Primera reflexión en la naturaleza de la evaluación y del currículo, en el marco de la flexibilización. ¿Por qué evaluar? Esta naturaleza del currículo, donde la evaluación es el centro, es el elemento que genera la sinergia, nos lleva a formularnos la primera pregunta para poder reflexionar sobre la evaluación de los aprendizajes en la flexibilización curricular. ¿Por qué evaluar? Porque es un elemento fundamental de la construcción y desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Es el elemento que genera la sinergia entre los fundamentos, los propósitos, las competencias desde la política educativa, las metodologías y los recursos. Por tanto, debe presentarse en los momentos que se desarrolla la planificación, la implementación, el monitoreo, la reflexión sobre la puesta en acción de las estrategias educativas pertinentes de calidad para mejorar y avanzar. ¿Qué significa? La evaluación debe estar en esa planificación, en ese acuerdo de los aprendizajes que se buscan establecer y desarrollar del estudiante, pero son acuerdos que se establecen desde el docente, con el estudiante, con la familia, para poder tener ese derrotero de alguna forma concreto, puntual, tener hacia dónde va el estudiante, qué es lo que va a desarrollar, cómo lo va a desarrollar. Pero llega el momento de implementación en el cual se lleva a la práctica esas herramientas y esos acuerdos sobre la evaluación para hacer ese seguimiento a través del monitoreo. Y nos conlleva a un momento de reflexión para mirar esas fortalezas que se han desarrollado frente al desarrollo de sus aprendizajes, pero también esas oportunidades que son importantes y necesarias para transformar el proceso puntualmente. Una segunda pregunta que nos lleva a reflexionar en el marco de la evaluación de los aprendizajes es ¿para qué evaluar esos propósitos fantásticos? Esos propósitos que me garantizan esa fundamentación, esos contenidos, esas metodologías. Y se marca en 5 elementos. El primero, diagnosticar y predecir. Fantástico este elemento. Este elemento nos invita puntualmente a generar una lectura de contexto, una lectura que nos permita establecer esas necesidades de la comunidad educativa, esas necesidades de aprendizaje del estudiante, esos intereses, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes requiere el estudiante, qué es lo que se busca, cuáles son sus intereses puntualmente, pero que nos permita, además de identificar eso, las potencialidades del contexto. Y en ese marco de esa lectura del contexto nos permite predecir hacia dónde va, hacia dónde se busca. Nos empieza a generar esa posibilidad de acordar con los estudiantes y generar ese momento de motivación que permite establecer unos ajustes y podríamos decir, una regulación de los procesos que se van a enseñar con los chicos, que se van a aprender con los estudiantes, docentes y familia puntualmente. Y nos lleva a generar un segundo elemento, que es registrar y verificar. Un elemento fantástico que nos invita a generar una admiración, una sistematización y una admiración. Un juego de admiración, sistematización. ¿Qué significa esto? Cuando va a registrar, lo que se busca, el propósito que se busca desde registrar y verificar es que el docente empiece a generar 3 tiempos. Un tiempo de admiración,
un tiempo de reflexión de la práctica y un tiempo de reconstrucción de la práctica. De admiración, empieza a admirar, a observar cómo el estudiante aprende, qué elementos requiere para su aprendizaje. Y en ese aspecto de reconocer y admirar el aprendizaje entran estas posturas de los diferentes tipos y formas de aprendizaje. Tipos, todos los sujetos, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, aprenden desde dos tipos. Un tipo que es por recepción de información y otro tipo que es por descubrimiento de información. Desde estos dos tipos, los sujetos empiezan a recoger y reconocer esa información y la convierten en aprendizajes. La llevan y desarrollan aprendizajes enmarcados en conocimientos, habilidades y actitudes que se pueden dar por recepción o por descubrimiento puntualmente, pero que se enlazan con dos formas de aprendizaje. Una forma que es de manera repetitiva y otra forma que es de manera con sentido y significado, es decir, significativa. Y ahí empieza a conjugar estos tipos y formas, es decir, podemos tener tipos de aprendizaje que se enmarcan en la recepción, desde la repetición o desde la parte significativa, desde lo sentido y significado. O podemos tener otro tipo que es el tipo de descubrimiento desde la repetición y desde la parte significativa o con sentido y significado puntualmente. En este marco, eso es lo que se busca, que el docente tenga un tiempo de admiración, que admire cómo el estudiante aprende, bien sea por descubrimiento o sea por recepción. Y al tener esto, ya tiene que registrar y sistematizar la forma para poder admirar cómo él aprende, lo sistematiza y vuelve a admirar para verificar que el estudiante siga aprendiendo y darle herramientas. Pero ahí se enlaza puntualmente con un tercer elemento, que es el de devoluciones y orientaciones. Otorgar esa devolución y brindar esa orientación, que es lo que consolida la motivación. Cuando un sujeto, un estudiante, un niño, niña, adolescente, joven, se siente escuchado y es retroalimentado de manera positiva por el docente, él se motiva y se alimenta la motivación. Y aquí llega la fortuna y la oportunidad que tiene este propósito de generar y otorgar devoluciones y orientaciones. Es importante que en este propósito el docente, en ese acompañamiento con el estudiante, pueda brindar información al estudiante de él cómo es aprendiendo, por descubrimiento, por recepción, para que el estudiante vaya adquiriendo esas herramientas y empiece a trabajar también esa mirada que le sirve a él para poder generar ese aprendizaje autónomo, un aprendizaje que también se va a convertir en un aprendizaje cooperativo del trabajo con familia, con los mismos compañeros a través de diferentes posibilidades de comunicación, pero también un aprendizaje que se convierte con sentido y significado. Y ahí está ese punto que nos lleva a un cuarto elemento como propósito de la evaluación, que es muy, podríamos decir, es muy delicado, porque se le puede cambiar esa subjetividad, que es la selección, clasificación y jerarquización puntualmente. Muchos, de manera no afortunada, lo han asociado a una subjetividad muy instrumental, que debe transformar. ¿Instrumental en qué sentido? Cuando se habla de seleccionar, clasificar y jerarquizar, muchos docentes toman este elemento como propósito en buscar la comparación entre estudiantes, clasificarlos y jerarquizarlos entre estudiantes muy buenos, regulares, malos. Esto no es tan afortunado. Es una posibilidad, pero no es tan afortunado. Lo que uno busca con esta posibilidad es seleccionar, clasificar y jerarquizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, seleccionar cómo el docente ha acompañado al estudiante y establece esa forma en que el estudiante aprende, esa forma que puede ser a través del descubrimiento o de la recepción, y empieza a generar una selección. ¿Cuáles estudiantes aprenden más por demostrar, por descubrimiento? ¿Cuáles aprenden más por recepción frente a la repetición o a darle sentido y significado? Y empieza a generar una clasificación de qué estudiantes están por acá y qué estudiantes están por allá, y empieza a generar una jerarquización para poder brindarles un acompañamiento que les sirva al estudiante en su proceso, que les fortalezca ese proceso en el cual el estudiante se convierte en responsable último de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, a consolidar ese aprendizaje autónomo, aprendizaje significativo, aprendizaje cooperativo que le sirve para la vida. Y nos lleva a un último elemento de este propósito de evaluar, que es valorar, certificar y proponer, que es fantástico. ¿Y valorar por qué? Porque empieza
un proceso en el cual el docente empieza a construir y a fortalecer su juicio de valor sobre los procesos de enseñanza para generar unos procesos que nos lleve a un aprendizaje, nos lleve a un mejoramiento y nos lleve a un avance en la educación, es decir, a estructurar la evaluación desde el mejoramiento y el avance. Evaluación para mejorar y para avanzar. Y ahí es donde empieza a valorar. El propósito es que el docente pueda valorar cómo el estudiante aprende a través de esa selección, a través de esa lectura de contexto de cómo y a través de la retroalimentación. Y en esa valoración que está desarrollando en conjunto con los estudiantes y en compañía de los docentes, empieza a obtener evidencias, acciones que me pueden llevar a certificar, a establecer que está alcanzando esos aprendizajes, esos conocimientos, esas actitudes establecidas en ese diagnóstico, en esa predicción para que se planeó para poder desarrollar, y al alcanzar y demostrar a través de esas evidencias y con esta evaluación se genera la promoción que permite pasar de grado a grado puntualmente. Estos son los propósitos que se marcan en el para qué evaluar, pero nos llevaría a reflexionar sobre el qué evaluar. Fantástico, qué evaluar. Y aquí nos lleva al marco que establece la política educativa colombiana. Es el marco de competencias. Y cuando se habla de qué evaluar, es importante reflexionar y saber cuál es el concepto de competencias de la política. Una competencia es la capacidad que tiene un sujeto, un niño, niña, adolescente, joven, adulto, mayor, una capacidad que tiene para articular conocimientos, habilidades, actitudes a través de un desempeño en un contexto propio, retador o nuevo. Fantástico. Nos permite reflexionar y puntualmente que esos aprendizajes están marcados en los conocimientos, habilidades y actitudes. Y ahí, desde la pregunta ¿qué evaluar?, nos lleva a generar una priorización de aprendizajes esenciales y fundamentales según el contexto. Y según el contexto que estamos viviendo de emergencia sanitaria es fundamental priorizar qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes se pueden desarrollar en casa. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes necesita desarrollar el estudiante para avanzar y para enfrentarse a la vida? ¿Qué conocimientos en esos entornos o microentornos de la casa, de la cocina, cuando se vienen dando procesos de cocción, procesos de elaboración de alimentos, de manejo de alimentos? ¿Qué procesos y qué habilidades, qué actitudes, conocimientos se requieren en el momento de generar esas actividades de aseo, esas actividades que generan de convivencia en la sala, esas actividades que se generan de compartir los espacios a través de la televisión con profe en tu casa, con procesos, de esos momentos que se requieren y conocimientos que se van a desarrollar en los momentos de esas rutinas para generar esos procesos educativos, esos momentos que se establecen en las diferentes dinámicas de la casa. Y ahí es donde llega la priorización, lo que se busca establecer. Y esa priorización que establece en casa entre estudiantes y familia debe ser complementada, debe ser apoyada, debe ser mediada por el docente y llegar a acuerdos que van a ser el camino, el derrotero, va a ser el punto, los puntos a trabajar puntualmente. Y nos llevaría a un segundo elemento, que se requieren de esos conocimientos, se necesita dominar el estudiante para ser promovido. Ahí, en esos acuerdos puntualmente entre docentes, estudiantes, familia, que acompaña al estudiante puntualmente, es donde se acuerda esos conocimientos, habilidades y actitudes que va a desarrollar el estudiante y que va a empezar a desarrollar y a dominar. Y al dominar hay que hacer ese acompañamiento seguido, como establecíamos en los propósitos, para poder ser promovido puntualmente, que posibilita la integración curricular. Claro, ahí es fundamental. En este que evaluar, cuando se empieza a reflexionar en la escuela, en la institución, entre docentes, es fundamental ver esa relación y esa lectura de contexto en el cual el estudiante, en algún momento cuando empezamos con esta pandemia, estuvo saturado de una cantidad de tareas, de actividades de todas las áreas puntualmente. Al estar saturado por el estudiante no tenía esa posibilidad de generar esa retroalimentación. El docente tampoco tenía puntualmente de mirar para cada uno de los estudiantes de cursos y grados que tenían 45, 40 estudiantes puntualmente. Ahí nos llevó a pensar puntualmente y a establecer qué evaluar desde una integración curricular. Se empezaron a articular las áreas y esa es una invitación fantástica, empezar a articular las áreas a través de trabajo por proyectos, por problemas, por secuencias didácticas y en ese sentido se empiezan a articular competencias, ya no solamente a través de un proyecto se busca desarrollar una competencia específica
comunicativa, matemática, sino que se empiezan a articular estas competencias comunicativas, matemáticas, artísticas, culturales, sociales, tecnológicas puntualmente. Y nos lleva a un cuarto elemento que permiten aprovechar las condiciones de la familia, de la institución y del territorio. Y eso es fantástico, porque aquí nos lleva y nos invita a un nuevo contexto. No solamente a aprovechar las condiciones que están en casa frente a estas relaciones de convivencia, estas relaciones científicas que pueden desarrollar a través de procesos en la escuela, de habilidades, de actitudes, de conocimientos, sino también a mirar, aprovechar las condiciones que están por fuera de la casa a futuro. Y más en estos momentos y a futuros que vamos a empezar en un retorno progresivo, es decir, en alternancia, en casa y en un retorno progresivo a la escuela, en el cual es importante empezar a reconocer que en la casa se ha desarrollado unos conocimientos, habilidades, actitudes desde una mirada de responsabilidad que tiene el estudiante en su propio proceso, pero que es importante avanzar, no solamente desde esa exploración, experimentación en casa, sino empezar a articularlo con esa experimentación, observación en el territorio, en lo local, en lo nacional como tal. Y ahí es importante articular lo que se ha desarrollado en casa, mirar cómo promover esa fundamentación y desarrollo de mentalidad del estudiante y articularlo con todos estos contenidos, competencias que se encuentran a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y generar una mirada que va a transformar a una articulación, a una armonización curricular. Es decir, aquí ya empezamos a percibir puntualmente el cambio que tenemos de flexibilización curricular a una armonización curricular que busca articular lo hecho en casa y articulado con ese proceso de retorno progresivo a la escuela con los conocimientos, habilidades y actitudes que tienen y que se han construido a través de la historia desde diferentes miradas colectivas y que le van a aportar al estudiante para desarrollar esa mentalidad que él busca desarrollar puntualmente y que contribuyan a su proyecto de vida. No solamente lo que trabajan en casa, sino lo que trabajan a un mundo productivo local, a lo que hablamos anteriormente de esas potencialidades que se encuentran en el contexto, turísticas, agropecuarias, industriales, entre otras puntualmente, y que permiten diseñar estrategias pedagógicas integradas. Aquí se sintetiza. Y aquí busca el docente, la escuela, empezar a construir diferentes estrategias didácticas, pedagógicas que puedan articular esta priorización de aprendizajes y que lo lleven a la práctica a través de esas posibilidades que hemos enunciado como son secuencias didácticas, aprendizajes o ambientes de aprendizaje, ambientes pedagógicos y diferentes estrategias. Hasta aquí hemos enmarcado una contextualización, una mirada de lo que es la evaluación en la flexibilización curricular. Ahora los invito, junto con el doctor Ricardo Cañón, a profundizar sobre lo que es la evaluación y cómo la evaluación empieza a darle ese sentido fundante a todos los elementos del currículo, a los fundamentos, propósitos, contenidos, metodologías y recursos. Muy bien, como lo ha venido expresando Alexander, la evaluación no se da solamente en un momento específico al momento de hacer la planeación, sino que en el marco de un proceso pedagógico y formativo, la evaluación pues deberá permear cada uno de los momentos que nosotros como docentes empezamos a identificar en nuestra planeación pedagógica. En ese marco, identificando que nosotros en el proceso no estamos solamente evaluando contenidos, sino que estamos hablando de un desarrollo de competencias, será necesario entonces también entrar a identificar qué otros aspectos podemos nosotros entrar a evidenciar para que en ese proceso de acompañamiento integral que hacemos a nuestros estudiantes podamos generar asimismo una retroalimentación mucho más completa que nos dé el paso a paso de lo que él viene adelantando en su proceso formativo. Cuando hablamos entonces de los avances de que pueden mostrarse desde cada una de las áreas, será también oportuno lograr identificar qué acciones el estudiante ha estado desarrollando para poder mostrar esos avances. El tema de la creatividad, por ejemplo, y el desarrollo de habilidades que son más allá de lo que se hace en las áreas, que tiene que ver también con lo socioemocional, lo socioafectivo, juegan un papel importante. Y más en estos tiempos cuando el rol del docente también cambia. Ya el docente no se encuentra acompañando en el salón de clase el trabajo de los estudiantes, evidenciando lo que el estudiante logra hacer, sino que se vuelve un tutor que va a buscar desde diferentes estrategias y diferentes recursos la posibilidad de potencializar su práctica para que el estudiante pues logre alcanzar los objetivos que nos trazamos con nuestra planeación.
Identificar entonces las características puntuales de un proceso evaluativo requerirá que nosotros entremos a analizar lo que como institución tenemos enmarcado en nuestro sistema institucional de evaluación. Los componentes claves del sistema pues nos dan a nosotros también la base para que en la labor que hacemos a diario con nuestros estudiantes esté enmarcada en esos aspectos. Por eso aquí es clave que logremos nosotros identificar si el tema de la autoevaluación se está trabajando, porque al trabajar en casa y darle a los estudiantes la posibilidad de que autorregulen su tiempo para cumplir con las labores y las actividades que estamos proponiendo, estamos fortaleciendo el trabajo autónomo. Y el trabajo autónomo requerirá entonces que la autoevaluación pues sea uno de los componentes claves en este proceso evaluativo para centrarnos en un proceso mucho más formativo en el que la evaluación pues también va a ser un punto clave para poder, con base en los resultados, mejorar nuestra práctica pedagógica. Poder nosotros valorar más allá de los contenidos, pues va a ser clave también para que el estudiante logre identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus verdaderos desempeños y pueda, en cierta manera, aportar a mejorar en su proceso de aprendizaje. Es clave entonces que nosotros podamos fortalecer nuestra secuencia didáctica vinculando diferentes momentos para que el proceso de acompañamiento no se centre solamente en la calificación, sino que nos dé a nosotros también material enriquecido para poder hacer una retroalimentación mucho más completa. En esa sintonía y en el trabajo que se viene adelantando en casa, como docentes y como directivos docentes del establecimiento educativo, será necesario poder identificar los canales de comunicación que estamos teniendo con nuestros estudiantes. Muy en sintonía a la manera en la que estamos nosotros entregando material o haciendo el acompañamiento pedagógico para que en esos mismos canales podamos nosotros generar un proceso de retroalimentación. Vamos a contar entonces con momentos en que tenemos comunicación sincrónica, en la que el estudiante se encuentra con su docente, que sería el ideal. Tendríamos entonces también comunicación asincrónica, que es la que se desarrolla mediante mensajes de WhatsApp o correos electrónicos. Y tenemos otro grupo que también es clave que tengamos en cuenta para que las estrategias que nosotros desarrollemos puedan también potencializar lo que vienen adelantando estos estudiantes, y son aquellos que reciben material impreso, que no tienen la posibilidad de conectarse o mandar las tareas mediante WhatsApp y que están casi que trabajando de manera independiente con las guías que reciben de los docentes, pero que no se ha dado ni siquiera la posibilidad de poderlo recepcionar para hacer una retroalimentación. Este grupo pues requerirá que esas secuencias y esos materiales que entreguemos vengan acompañados con una secuencia o una orientación casi que detallada para que lo que el docente no puede orientar de manera directa mediante un mensaje o mediante un encuentro sincrónico, el estudiante pueda tener allí las bases que le permitan desarrollar su actividad. Por eso es que los diferentes canales y los recursos con los que contemos nos dará también a nosotros la posibilidad de plantear algunas estrategias que nos permitan hacer esa valoración. La evaluación no enmarcada como el resultado de lo que el estudiante logra evidenciar al final de un proceso, sino más bien la evaluación como un mecanismo que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones a tiempo para que con base a las dificultades que el estudiante logra mostrar, podamos nosotros plantear esas estrategias de fortalecimiento y mejoramiento. ¿Eso qué nos va a permitir a nosotros? Pues mejorar también los tiempos, nos va a nosotros brindar la posibilidad de potencializar los desempeños de nuestros estudiantes y lo más importante, actuar a tiempo. No esperar a que finalice el calendario escolar o el periodo académico para generar un reporte de cuáles son sus debilidades, sino que en la marcha del proceso, del desarrollo de la secuencia, podamos nosotros mismos identificar las acciones que nos van a hacer que incluso que nuestra práctica se fortalezca aún más. Acá entonces los chats, las plataformas, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, los documentos impresos se vuelven también recursos que no solamente van a orientar el trabajo, sino que también van a permitir que hagamos una retroalimentación mucho más cercana a lo que el estudiante logra evidenciar. Es importante que también tengamos en cuenta cuáles son las características de un proceso evaluativo en estos momentos. Pensar en la evaluación como el punto de control de lo que pasa en el aula de clase es algo que nosotros también tenemos que entrar a reflexionar. La evaluación no se puede centrar en el punto de control porque la evaluación da la posibilidad de trabajar sobre los mismos errores para poder tener acciones
que hagan que el estudiante las logre evidenciar, la familia logre también evidenciar cuáles son esas dificultades y brindar también un apoyo importante. Por eso es que la evaluación pues, debe ser equitativa. Equitativa no en el sentido de bajarle la rigurosidad al proceso que como docentes venimos adelantando, sino que le dé la posibilidad a todos los estudiantes de evidenciar sus desempeños. Por eso es que los tiempos pues, deberán también flexibilizarse en el marco de esa flexibilización curricular, al ser la evaluación un proceso inherente del currículo. Ser conscientes que la evaluación promueve la trayectoria educativa. Si bien no es el único factor asociado a una deserción, por ejemplo, los resultados que se obtienen o la manera en la que estamos nosotros retroalimentando la labor o el trabajo que hacen los estudiantes, pues también va a tener estas implicaciones. Y es que una retroalimentación que se centre en los errores, pues va a desmotivar al estudiante. Como la familia es quien está haciendo este rol de acompañamiento en casa, cuando el estudiante pues avanza mientras pasa el tema de la cuarentena, la familia pues también podría llegarse a convertir en un factor decisivo con base a lo que el estudiante logra evidenciar en tomar decisiones de esperemos a que pase la cuarentena y más bien retomas el año entrante, porque pues en algunos casos la familia no cuenta con los conocimientos o las habilidades para orientar el trabajo que se hace en casa. Si nosotros no tenemos en cuenta los resultados del proceso desde lo pedagógico y seguimos avanzando, pues vamos a hacer que el estudiante se encuentre desmotivado, se llene de actividades, no identifique cómo realizarlas y más bien decida desertar del proceso. Es clave que nosotros tengamos estas consideraciones para que el proceso formativo y evaluativo también a la familia le permita conocer cuál es el alcance de ese proceso valorativo y pues no incurramos en este tipo de decisiones. Al ser una evaluación formativa, pues lo sancionatorio no tendría por qué ocurrir. Los resultados de la evaluación pues también se vuelven claves para que el docente pueda potencializar mucho más su práctica pedagógica, reconsiderar incluso la secuencia que está planteando, porque en estos momentos todos estamos aprendiendo. El docente aprende con base a lo que los estudiantes logran hacer de su propuesta didáctica para que el estudiante logre avanzar en casa. La información que recepciona de lo que el estudiante evidencia, pues hace también que el docente tome decisiones frente a su misma práctica. Y esa práctica pues se ha ido potencializando a medida que hemos pasado estos meses en los que pasamos de un primer momento a tratar de virtualizar la presencialidad a un proceso incluso mucho más robusto en el que curricularmente estamos hablando ya de un trabajo interdisciplinar, un trabajo por proyectos que nos lleva incluso a poder optimizar los tiempos. Eso hace que el estudiante pues asuma el rol protagónico que debe tener y más en estos momentos, competencias y habilidades que no están atadas solamente a las áreas o a las matemáticas, sino que hacen parte más del desarrollo propio del sujeto, se hacen también visibles cuando hacemos que el estudiante pues se apropie del proceso que está llevando a cabo. Es también clave señalar que esta concepción o estas consideraciones frente a la evaluación no es un tema nuevo. Son aspectos que están señalados en el decreto 1290, el que orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes o la evaluación interna, y el documento número 11, que también es importante que lo podamos tener en cuenta en esos espacios de reflexión. Allí se señalan los rasgos característicos de la evaluación en los niveles de básica y media. Traigo a colación estos aspectos para que podamos evidenciar que la evaluación pues, es un proceso que es permanente, que es continuo, que debe fomentar los espacios de la autoevaluación y se centra en lo que el estudiante logra aprender. Por eso es que el sistema institucional de evaluación, cuando hagamos ese proceso de reflexión, debemos tener consideraciones porque al hablar de una flexibilización curricular y una priorización de aprendizajes, la evaluación pues también deberá entrarse a analizar para que esté en coherencia y esté en consonancia con esas decisiones que hemos tomado. Mal haríamos nosotros en hablar de decisiones frente a las metodologías, al plan de estudios, a las estrategias con las cuales el estudiante logra avanzar en su proceso y seguir evaluando de la misma manera. O querer evaluar solamente mediante unos test cerrados, por ejemplo, para aprovechar también los tiempos incluso de valoración o calificación. Tener la posibilidad de centrarnos y reflexionar frente a los mismos instrumentos, pues también es clave que nosotros los tengamos en cuenta.
Entonces, si queremos nosotros rescatar la esencia del decreto 1290 y es el tema de la evaluación desde lo formativo, pues es importante que logremos identificar las características puntuales de lo que es una evaluación formativa. Supremamente clave tener presente cuál es el objetivo o cuál es mi intención pedagógica frente a la propuesta que estoy haciendo. Si no tenemos claros los propósitos, pues muy difícilmente vamos a poder hablar de un proceso evaluativo acorde a lo que queremos nosotros que el estudiante evidencie. Entonces, si estamos hablando de una flexibilización curricular y una priorización de aprendizajes, se vuelve en el foco bajo el cual nosotros vamos a poder desplegar toda la estrategia de evaluación y valoración a lo que hace el estudiante. Segundo punto, ser conscientes que el proceso evaluativo desde lo formativo, si bien va a brindar insumos a la evaluación sumativa, difiere de un proceso de evaluación sumativo. La evaluación sumativa, considerada como el resultado final de un proceso, va a poder ser el punto final de un proceso evaluativo formativo, porque al final la evaluación formativa nos va a brindar a nosotros las evidencias con las cuales podamos llegar a tomar decisiones desde lo sumativo. Pensar también en las estrategias y los procedimientos que estamos teniendo nosotros ahorita para hacer ese proceso de acompañamiento también es clave. Poder echar mano de algunas estrategias que puedan a nosotros como docentes potencializar los tiempos, dedicar tiempo más a la planeación que hacer la calificación de lo que los estudiantes logran evidenciar o llegan a mostrar por los diferentes canales. Y otro punto que es clave es identificar los actores que van a hacer posible que brinden información al proceso del estudiante. Hablamos acá entonces del tema de la autoevaluación en el que el estudiante pues tiene un rol protagónico. Hablar de la coevaluación vinculando a sus mismos pares al proceso de retroalimentación y las familias y el proceso de heteroevaluación que es el que adelanta el docente con lo que el estudiante logra evidenciar. Para cada uno de estos puntos presentamos acá algunas recomendaciones y algunas consideraciones para que en ese proceso de reflexión que vienen adelantando los establecimientos puedan tenerlos en cuenta, potencializar lo que vienen desarrollando o incluso dar ideas de cómo empezar a abordar estos aspectos claves. Cuando hablamos entonces nosotros de tener claro qué estamos priorizando o cuál es el objetivo de mi propuesta pedagógica, se despliegan entonces nuestros criterios de evaluación. Los criterios de evaluación pues deben estar acordes o definidos a lo que estamos nosotros definiendo arriba como objeto de aprendizaje. Entiéndase objeto de aprendizaje como la competencia, la habilidad, el aprendizaje que queremos nosotros desarrollar. Es el propósito que estamos nosotros definiendo en nuestra planeación. Frente a esto y poder definir unos criterios de evaluación, sería oportuno o necesario poder trabajar alguna de las taxonomías. Las taxonomías, que son procesos o trabajos académicos que han sido avalados, que están publicados y que pueden ser recurso para que en el marco de esa definición de ajustes al sistema institucional podamos considerarlos para que esos criterios pues tengan una estructura casi que estandarizada al momento de definirlos para que la labor del docente al llegar a establecerlos pues sea coherente con lo que el establecimiento educativo ha definido. Tenemos nosotros diferentes taxonomías, la más conocida que es la taxonomía de Bloom, que hace o que se centra en el desarrollo cognitivo, podría entrarse a acompañar de otras taxonomías que han incursionado en otros ámbitos, como la de Cradwell, que hace todo un trabajo desde lo socioafectivo, o la de Simpson, que hace un trabajo desde lo psicomotor. Nosotros en el marco de competencias y como lo indicaba Alexander, articular los conocimientos, las habilidades y las actitudes requiere entonces que tengamos criterios no centrados solamente en los conceptos, en los aprendizajes del saber, sino que podamos nosotros también establecer algunos otros que nos den una visión mucho más general del desempeño de nuestros estudiantes. Hablar entonces de la finalidad de la evaluación desde el marco formativo lleva a nosotros a centrarnos en la característica fundamental y es la retroalimentación. La retroalimentación como la posibilidad no solo de decirle al estudiante en qué estás fallando o en qué estás yendo muy bien, sino también la retroalimentación de nuestra misma práctica. Es clave que nosotros como docentes podamos definir estos espacios o estos momentos también de reflexión a nuestra misma práctica para que podamos mejorar lo que venimos desarrollando. Poderla evaluar en el sentido de que puede ser una muy buena planeación,
Sin embargo, el nivel que tienen mis estudiantes para poderla abordar no son los mejores, entonces tengo allá ya un problema de conocimientos previos que también hacen que mi secuencia didáctica pues está muy bien estructurada, está planteada para alcanzar los objetivos que se han trazado. Sin embargo, pues en el diagnóstico que yo estoy realizando para poderla llevar, pues es necesario también tener algunas acciones. Por eso es que la retroalimentación debe ser efectiva. Y en el marco de esa retroalimentación efectiva vamos a encontrar también diferentes autores que han hecho algunas propuestas de cómo poderla realizar. Aquí una de ellas. En esta propuesta que traemos nosotros a colación, porque pues, la parte gráfica también nos ayuda a nosotros a evidenciar en qué nivel nos podemos llegar a encontrar frente a esta concepción de lo que es una retroalimentación efectiva. Para los autores podemos plantear 4 niveles de retroalimentación, los 3 primeros que aportarían al desarrollo de los aprendizajes y un cuarto que está más asociado al tema motivacional. Hagamos entonces nosotros la reflexión en cuál de estos niveles se encuentra nuestra retroalimentación, la manera en la que lo estamos haciendo. Ninguna de ellas es buena o mala. Lo importante sería poder tener diferentes estrategias para tener una retroalimentación en cada uno de los niveles. Y muy seguramente el primer nivel lo estamos haciendo. Cuando nos centramos en la tarea y retroalimentamos al estudiante tan solo con el número de aciertos y el número de errores, o acaso el nivel 2 en el que aparte de identificar los aciertos y los errores, señalamos cuáles son las dificultades que se están teniendo para poder mejorar el proceso. Un nivel 3 que pasamos tanto por el nivel 1 como por el nivel 2, pero que además de eso hacemos algunas sugerencias o algunas consideraciones para que en el marco de lo que el estudiante ha logrado evidenciar pueda incluso extrapolar a otras áreas, a su propio contexto, en qué situaciones, por ejemplo, podrías llegar a aplicar esto que estás aprendiendo. Ahora, ¿qué ocurre si en la situación que desarrollaste ya no es A, sino ahora es B? Poder incluso tener situaciones que más allá de asignar una nota, una calificación, podamos hacer que el estudiante pues se sienta motivado al obtener unos muy buenos resultados y pueda llegar incluso en matemáticas a un proceso de generalización. Sería entonces clave que logremos identificar nuestra retroalimentación, en qué nivel está y qué características debo tener en cuenta para poderla potencializar aún más. Y hay un cuarto nivel que también es clave tener en cuenta, y es el de la retroalimentación basada en la parte emocional. Cuando un estudiante logra identificar por parte de su docente que lo que él está siendo valorado, que está siendo considerado, que pese a que se equivocó, el docente hace una retroalimentación que valora el esfuerzo, que lo hizo muy bien, que continúe de esa manera, pues hacemos nosotros también que la parte motivacional sea reconocida por el estudiante y tengamos allí un foco en el que el estudiante sienta interés por seguir avanzando en el proceso. Aquí hay algunas características de la retroalimentación, esta retroalimentación pues requiere sí o sí que tengamos claros cuáles son los objetivos de aprendizaje que nos hemos trazado. Nos va a permitir brindarle información al estudiante frente a su proceso, permite fortalecer la autoestima y la motivación en ellos, debe considerar el proceso de autoevaluación del estudiante para que él también se haga parte del proceso y pues proporcione información sobre la misma propuesta para poder nosotros entrarla a mejorar en caso tal. El tema de la autoevaluación en el marco del trabajo en casa, como lo he señalado anteriormente, es clave, porque al final es el estudiante el que autorregula el proceso. Y la autoevaluación, si nosotros podemos potencializarla, pues va a ser también clave para que incluso el estudiante nos logre mostrar o evidenciar cuáles son las dificultades que él tiene para hacer ese planteamiento de estrategias de nivelación o fortalecimiento una vez el estudiante pueda retornar al aula o encontrarse con su docente. La autoevaluación, que el decreto 1290 nos señala que debe estar vinculada al sistema institucional de evaluación, muy seguramente los establecimientos lo llevan a cabo. La reflexión sería si esa autoevaluación es pertinente y oportuna a lo que venimos nosotros planteando y trabajando en el día a día. La autoevaluación no puede quedarse en un solo momento al finalizar cada uno de los periodos académicos en la que pedimos al estudiante que se asigne una nota. Necesitamos nosotros poder brindar algunos criterios para que esa asignación de valoración
pues sea fundamentada en algunos puntos claves que el estudiante debe entrar a reflexionar para poder hacer esa valoración. Que podamos respetar nosotros la valoración que el estudiante también se asigne es importante, porque hay experiencias en las que el docente le pregunta al estudiante qué valoración tiene. El estudiante, sin tener criterios claros, siempre se va a colocar la máxima nota y el docente empieza a hacerle preguntas o hacerle indicaciones. ¿Seguro? ¿Está seguro? ¿No es mucha nota? O sea que al final el proceso se vuelve de heteroevaluación, en el que el docente tiene presentes algunos criterios que no pone en conocimiento del estudiante y que más bien lo van desorientando a que se asigne la nota que el docente ya había pensado que debería tener el estudiante. Un proceso de autoevaluación no requiere que sea siempre calificado. La autoevaluación hace parte más de un proceso reflexivo que va a potencializar el pensamiento crítico. La autoevaluación no es algo que se trabaje en un área específica, puede hacerse de manera transversal. Y en ese trabajo, pues es oportuno también que en la misma secuencia hagamos algunas orientaciones o algunas preguntas para que sea el estudiante quien haga la pausa, reflexione y pueda responderlas. ¿Qué preguntas podríamos llegar a hacer en nuestra secuencia o nuestra planeación? Algunas que indaguen por lo que los estudiantes han logrado aprender. Después de una secuencia didáctica, si nosotros finalizamos una actividad preguntándole qué aprendiste, cuáles son las dificultades, qué lograste desarrollar de lo que se estaba esperando alcanzar, hacemos que el estudiante tenga que responder. Otro punto, determinar las fortalezas y en lo que requieren apoyo. Frente a la actividad que desarrollaste, ¿cuál fue la parte que se te facilitó? ¿En qué puntos necesitaste apoyo? ¿Hasta dónde lograste llegar? ¿Qué consideras tú que necesitas tener en cuenta para poder abordar una actividad similar a esta en una próxima ocasión cuando se te presente? Es necesario que el docente también logre evidenciar cuáles son las estrategias que utiliza el estudiante para poder enfrentar la situación. Si estamos hablando de la ejercitación en matemáticas, por ejemplo, y estamos buscando es que el estudiante se enfrente a los ejercicios y si yo le pregunto a él, ¿utilizaste la calculadora? Vamos a tener allí que el estudiante centró el proceso que estaba buscando el docente desarrollar o más bien potencializar en el estudiante a que él se redujera en utilizar la calculadora para llegar a la respuesta de cada uno de los ejercicios planteados. Entonces ahí también es clave que podamos tener este tipo de preguntas. Otras que tengan que ver con la forma en la que el estudiante logra extrapolar eso que está haciendo, hace parte más de un proceso metacognitivo en la que pueda el estudiante relacionar lo que está aprendiendo con su contexto. Preguntas como en qué situaciones de la vida cotidiana vas a poder aplicar tal concepto, tal estrategia y demás, hacemos que también haya ahí una apropiación de lo que el estudiante está haciendo desde la academia a las situaciones reales del propio contexto. El proceso de autoevaluación también a nosotros nos da la posibilidad de tener algunas estrategias que incluso lleguen a optimizar el tiempo de trabajo o lo que el docente le está planteando al estudiante. Acá a mano derecha planteo una pequeña tablita en la que a manera de diagnóstico un docente de matemáticas podría llegar a identificar si el estudiante tiene los preconceptos para abordar un tema nuevo. En este ejemplo, la suma de fracciones con diferente denominador. Allí, pues como docente de matemáticas, sé que el estudiante para poder abordar el tema de la suma de las fracciones requiere tener unos preconceptos. La descomposición de un número en factores primos, hablamos del mínimo común, el máximo común divisor, criterios de divisibilidad y demás. Si nosotros presentamos, por ejemplo, esta tablita en la que le pedimos al estudiante que responda a si es capaz de explicarle el tema a otro compañerito, si sabe del tema, si más o menos sabe del tema o si no sabe completamente del tema, va a ser más fácil hacer una indagación inicial de cómo están esos preconceptos al trabajo del estudiante que plantear un taller o una evaluación donde planteo 5 ejercicios por cada uno de estos. Entonces, esa tablita pues va a ser una estrategia que me va a ayudar a mí como docente a optimizar los procesos que yo adelanto en mi propuesta o en mi secuencia y que estoy de cierta manera potencializando el tema de la autoevaluación porque hago que el estudiante pues haga ese proceso de reflexión interno y pueda entrar a evidenciarlo. O para los más chiquitos, por ejemplo, utilizar una escala iconográfica
en la que le preguntamos cómo te sientes, te alcanzó el tiempo para desarrollar la actividad, que sentiste que aprendiste. Entonces acá tenemos también la posibilidad de que el niño también desde su sentir empiece a marcar cómo se siente frente a esos criterios o esas consideraciones que estamos haciendo nosotros y generando un proceso de autoevaluación también. En el tema de la coevaluación, como lo señalaba, también sería clave que logremos identificar qué vínculo tienen las familias y los mismos compañeros en el proceso. Si la familia logra vincularse a este proceso, es supremamente importante porque generamos nosotros también un romper el paradigma de que la evaluación es la nota. Podríamos tener nosotros incluso ahorita trabajo en casa en el que el estudiante no entiende la situación y quien resulta haciendo la actividad sea la familia. Y nosotros como docentes recepcionamos material, hacemos el acompañamiento de que el estudiante está trabajando en casa, sin embargo, estamos calificando a la familia y no el desempeño real del estudiante. Entonces, la familia como factor clave de este proceso de acompañamiento podría incluso a nosotros brindarnos una información, no necesariamente asignar una nota a lo que las familias reportan, porque entonces estamos también allí sesgando el proceso de que la familia reconocería que ante una mala retroalimentación es una baja nota y todo lo que relacionen pues incluso sea algo que no esté ocurriendo en realidad. Entonces que la familia también sea un factor crítico que brinde información haría que la retroalimentación del proceso pues sea mucho más robusto y mucho más cercano al desempeño real del estudiante. Los pares también serían claves, tenerlos allí presentes, en la que brindemos algunos criterios para que entre los mismos compañeros puedan brindar reporte de lo que el estudiante logra evidenciar en un trabajo en grupo, en un trabajo colaborativo, por ejemplo. Los criterios, entonces, que logremos definir en aras también de tener algunos instrumentos que ayuden en el proceso de retroalimentación, pues cobra sentido hablar de las rúbricas. La rúbrica vincularía entonces los criterios. El estudiante conocería previamente sobre qué va a ser evaluado su trabajo, se vuelve un instrumento para que el estudiante pueda, antes de hacer el envío, contrastar con la rúbrica. Tenemos allí evidencias de un proceso de autoevaluación, vincular criterios que orienten el fortalecimiento de algunos aprendizajes donde no necesariamente tenemos que entrarlos a valorar, también es clave. Entonces, la rúbrica, más allá de un instrumento o lista de chequeo para poder asignar la valoración, nos va a permitir a nosotros potencializar esto que hemos venido conversando y es un proceso de evaluación mucho más cercano donde el estudiante toma mayor protagonismo. La construcción de las rúbricas, pues lo importante es que en esa escala de valoración que nosotros logremos asignar, si bien estamos trabajando alguna escala que sea numérica o cuantitativa, poder tener o a la mano o en paralelo una escala de valoración mucho más cualitativa. Porque si hablamos desde los desempeños y tenemos una asignación en números, reflexionemos desde los desempeños y desde un marco de formación por competencias, ¿qué diferencia tendríamos entre un estudiante que saca 2.9 y que está reprobando a un estudiante que saca 3.1? Esas dos décimas a nivel de desempeños, ¿tendríamos nosotros información suficiente para poder hablar del desempeño de estos dos estudiantes? Quizás de pronto si habláramos desde una escala cualitativa podamos tener consideraciones mucho más cercanas a la realidad que nos lleve a romper incluso esos puntos que nos llevan a nosotros a analizar si efectivamente la asignación de la nota está siendo de manera coherente a lo que el estudiante logra evidenciar. Recomendamos nosotros utilizar la escala nacional que nos habla desde los desempeños para que en el marco también de la definición de esas conversiones de escala institucional a escala nacional también sea un proceso fácil que oriente incluso a los docentes la retroalimentación y la generación de los reportes a partir de la información que se recepciona de estos instrumentos. Y el tema de los portafolios, como un recurso en el que el trabajo que están haciendo los estudiantes vaya archivándose o vaya compilándose para poder identificar también los procesos de mejoramiento en los aprendizajes de los estudiantes. Una actividad que presenta algunas dificultades y que ha sido retroalimentada, y si el estudiante hace el proceso de corrección a esa secuencia, pues vamos a tener nosotros las evidencias de todo el proceso. Un portafolio no se vuelve solamente una carpeta donde empezamos a legajar y legajar cada una de las actividades, sino que incluso se vuelve una bitácora, un diario de campo, en el que con base a las orientaciones que le estamos dando al estudiante en su desarrollo, puede él también entrar a narrar lo que está viviendo
En esa narración, pues también le dará insumo al área del lenguaje, por ejemplo, en cómo está la redacción, el uso de ortografía, de puntuación y demás, donde no le estamos diciendo a él, te voy a evaluar lo que escribas, sino redáctelo y con base en esa información poder tomar también decisiones una vez el estudiante logre presentar su portafolio. Estas consideraciones que hemos venido presentando a lo largo de esta charla no son las únicas. No estamos haciendo nosotros una indicación que sea prescriptiva, todo lo contrario, en el marco de la autonomía lo que buscamos es que estos puntos pues abran incluso el debate al interior de los consejos académicos, los consejos directivos y nos lleve al fortalecimiento de un proceso que es clave, que se volvió relevante en estos momentos cuando en el trabajo de la alternancia y esta situación atípica nos lleva a centrar en que la evaluación pues es necesario que entremos también nosotros a reflexionar frente a ella. Muchísimas gracias por su tiempo.